cierres tus ojos en estos momentos, hable con el Señor y dígale: Señor, necesito salir de este lugar con una palabra direccionadora, con una palabra rectora en mi espíritu, que me obligue, que me impulse, Señor, a darle valor a lo que hoy me vas a hablar, a lo que hoy me vas a insistir. Me dispongo, Señor, como instrumento tuyo para que a través de mis labios todas las personas aquí presentes, las personas que nos ven a través de los medios de comunicación, Señor, puedan recibir, oh Dios, con solicitud, con devoción y con disposición esta enseñanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer dos versículos que son sumamente conocidos en el ámbito cristiano y que se encuentran en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Libro de Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la bendita palabra del Señor en la Reina Valera 1960: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note que la última expresión del versículo 7 dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la última expresión o frase del versículo 8 es: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas dos expresiones, que son paralelas, parten de la misma causa, y la causa es esforzarnos y ser valientes por valorar la Escritura en nuestra vida, por ponerla por obra. Quiero comenzar utilizando una historia como ilustración, como que para que capte nuestra atención en cuanto a lo que Dios nos va a hablar. Y la historia cuenta que D.L. Moody, después del gran incendio que destruyó la ciudad de Chicago en el año 1871, yo creo que todos escuchamos de esa historia, un amigo muy cercano a él le dijo: Moody, me han dicho que lo perdió todo en el incendio. Y entonces le responde Moody a su amigo: le han informado mal, no lo perdí todo. Y entonces, sorprendido, su amigo le dice: ¿no? ¿Qué le queda? Y entonces le responde Moody: no le puedo decir exactamente, pero me queda mucho más de lo que perdí. Entonces, a lo que su amigo responde: vaya, no me imaginaba nunca que fuese usted un hombre tan rico. Y le responde Moody: pues sí, soy más rico de lo que usted se imagina. Pude rescatar del incendio mi vieja Biblia. Es casi lo único que salvé, y en ella encontré una promesa que me iluminó mucho más que las llamas o el resplandor del incendio. Es aquella promesa que dice: al que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Apúntelo, por favor, para que este sea el versículo que usted se va a aprender esta semana. Al que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, hablando de la posesión valiosa más tangible, estuve buscando en el diccionario el significado de la palabra tangible, y entonces encontré que cuando hablamos de tangible estamos refiriéndonos a algo que se puede tocar. Dígame, algo que puedo tocar. O sea, que cuando yo, por ejemplo, puedo tocar esta mesa, puedo decir que esto es algo tangible. Cuando yo puedo tomar en mis manos este celular, estoy diciendo que este celular es algo tangible. Ahora, yo puedo tocar con mis manos hoy día este libro,
Y este libro es algo tangible, ¿cierto? Se puede percibir de una manera precisa. Eso es lo que también significa la palabra tangible. Se puede percibir de una manera precisa. Es decir, se puede percibir con los sentidos. O puedo verlo, o puedo tocarlo, ¿sí? Sentirlo. Hasta puedo también gustarlo, olerlo, ¿verdad? Entonces, creo que este adjetivo es sumamente aplicable a la Sagrada Biblia, a la santa y bendita palabra de Dios, porque creo que es un verdadero privilegio poder tener aún entre nosotros abundancia de estos ejemplares. Nosotros deberíamos sentirnos inmensamente afortunados de que estamos en un país donde todavía tenemos el privilegio de poder encontrar en cualquier librería, llámese cristiana, hasta librerías que no son cristianas, ejemplares de la Biblia, ¿sí? Y cualquier cantidad de presentaciones de ella, Biblias de estudio, diferentes traducciones, Biblias enfocadas a diferentes poblaciones. Hoy día usted puede encontrar Biblia para la mujer, Biblia para el hombre, Biblia para el ministro, Biblia para el líder, Biblia del pescador, Biblia arcoíris, Biblia, usted encuentra hasta Biblia para la prisión, una Biblia que se ha especializado para poder regalársela a las personas que se encuentran privadas de la libertad, y una cantidad, Biblia misionera. Bueno, eso es lo que tenemos, mis hermanos, y nosotros deberíamos sentirnos afortunados de que definitivamente podemos tomar en nuestras manos, podemos palpar en nuestras manos este sagrado volumen. Yo recuerdo, iglesia, que desde muy niño me apasioné por la palabra del Señor, y uno de mis sueños, que ha sido siempre desde muy niño, es poder tener la mayor cantidad de ejemplares de la Biblia, ¿sí? Yo tengo una cantidad muy interesante de Biblias y sigo en ese propósito. Y las investigo, las ojeo, ¿sí? Las estudio. No solamente Biblias de estudio, sino me gusta muchísimo buscar traducciones, versiones de la Sagrada Escritura. Y es una pasión que hay en mi corazón, porque cuando yo, por ejemplo, tengo un ejemplar de la Biblia y empiezo a indagar sobre la historia que hay detrás de esa versión o de esa traducción, me emociono, porque empiezo a encontrar todo un proceso en el cual Dios estuvo vigilando a través de personas y circunstancias, que esa Biblia llegase a las manos de muchas personas, y que yo la pueda tener hoy palpablemente en mis manos. Eso es un honor, es un privilegio. Si usted tiene su Biblia, ámela. Si usted tiene su Biblia, cuídela. Si usted tiene su Biblia, úsela. Amén, iglesia. Todos nosotros en este tiempo deberíamos apreciar la Biblia como el mejor y más valioso tesoro que podemos palpar con nuestras manos, que podemos ver con nuestros ojos, porque tiene una riqueza extraordinaria. Cada vez que nos sumergimos en el texto sagrado, es como si nos sumergiéramos en un pozo sin fondo, donde hay una riqueza impactante. ¿Cuántas veces te has metido, por ejemplo, a estudiar un versículo o un pasaje que es muy conocido, y lo has hecho varias veces, y cada vez que entras encuentras cosas nuevas, encuentras riqueza, y puedes meterte a estudiar 100 veces el mismo texto o el mismo pasaje, y siempre vas a encontrar más riqueza, siempre vas a encontrar nuevas cosas que el Espíritu Santo te muestra y que aplica a tu vida y a tu corazón. Por eso la Biblia está llena de una riqueza extraordinaria. Entonces, entiende uno por qué Dios le indica a Josué que medite en las Escrituras, lo que acabamos de leer al comienzo. Dios le dice a Josué que se llene de valor. Le dice: esfuérzate para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que era la única manera para que Josué mantuviera su mente llena y su corazón también saturado de la luz, del entendimiento, de la sabiduría necesaria para poder prosperar en todo el emprendimiento que Dios le estaba delegando. Dios, así como a Josué, nos dice a nosotros lo mismo.
Dios nos dice que nos esforcemos en valorar, que nos esforcemos en cuidar, en poner por obra, en valorar las Santas Escrituras. Y una de las cosas que me propongo a través de esta sencilla enseñanza, iglesia, porque es muy sencilla, es que volvamos a despertar en nuestro espíritu una pasión y un gozo inefable por leer las Escrituras, por estudiarlas. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la lectura? Y no solamente a la lectura, como lo vamos a ver más adelante, sino a los diferentes elementos importantes para accesar a este sagrado libro. ¿Qué tiempo le estás dedicando? Nos llamamos cristianos, pero yo creo que de las 3 religiones monoteístas que hay en el mundo, el cristianismo es la religión más descuidada con su libro sagrado. El judaísmo y el islamismo nos dan sopa y seco con respecto al amor, al celo y sobre todo a la capacidad de memorización que tienen de su libro sagrado. Hoy se le pregunta a muchos de los cristianos ¿qué conoce de la Biblia? Y responden como la vaca. Y eso da vergüenza. Se le hace a veces preguntas sencillas: ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sí? Se les pregunta, por ejemplo, ¿cuántas abejas permitió Moisés en el arca? Y se quedan pensando, ¿sí? Tratando de contarlas. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Ezequías? Y también nos quedamos pensando, ¿quién sería? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento por lo menos básico, respetable, de ese libro que se sobreentiende para nosotros debe ser el tesoro más valioso, tangible que poseemos. Iglesia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no había tesoro o no había posesión más valiosa para Josué que el libro de instrucción que Moisés le había dejado. Moisés decidió dejarle a su sucesor, le dejó un tesoro tangible, un tesoro que le iba a facilitar la meditación y el conocimiento específico de lo que Dios esperaba de él. Para mí es un privilegio saber que a Dios le plació, aparte de venir y convertirse en el Verbo hecho carne, decidió también dejarnos la palabra escrita. Él pudo haberse dispuesto a solamente dejar la información de haber venido y ya, pero él dijo: es necesario que esta palabra, el evangelio del reino, quede consignado en un libro. Y hoy en día nosotros tenemos ese privilegio, hermanos. Tenemos un libro tangible, un libro que hemos heredado y que debemos valorarlo a toda costa, porque contiene el conocimiento específico de lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Ame la Biblia, dispóngase a escudriñarla. Así como Moisés le heredó el libro de la ley a Josué, entendiendo que iba a ser clave para que él no se saliera ni a la izquierda ni a la derecha de los mandamientos del Señor, y que se dispusiera a meditar de día y de noche en ese libro para que todo lo que emprendiera prosperara. Igualmente nosotros, hermanos, hemos recibido la herencia tangible de la Biblia por medio de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, hombres como John Knox, hombres como William Tyndale, hombres como Martín Lutero, como Casiodoro de Reina, etcétera, etcétera. Dios los ha usado para que podamos nosotros recibir de ellos un legado tan importante como lo es el texto sagrado, la Biblia, que se convierte en nuestra fuente de nutrición espiritual. Se convierte en nuestra fuente de nutrición espiritual. Hemos heredado nosotros, hermanos amados, la palabra escrita de Dios como nuestra posesión valiosa más tangible. ¿Valoras tu Biblia? ¿Valoras la palabra del Señor? ¿Es tu Biblia realmente un regalo? ¿Lo cuidas como un regalo? Como por ejemplo cuando alguien muy especial te da un detalle
Y tú buscas la manera de ¿qué? De siempre cuidarlo, protegerlo. Y de tiempo en tiempo usted saca espacio exclusivamente para ir y contemplarlo, analizarlo, verlo. Y mientras lo miras y mientras observas su textura y su forma, su color, te deleitas pensando en con tanto cariño que esa persona me lo entregó, que esa persona me lo obsequió. Y piensas en la relación que tienes y mantienes con esa persona especial que te dejó ese detalle. Lo mismo sucede con la Biblia. Cada vez que nos acercamos a este maravilloso libro, nos estamos acercando a una carta de amor. Amén. A una carta de amor del ser que nos ha amado con amor eterno, del ser que realmente nos ha demostrado un amor que nadie, absolutamente nadie más podrá demostrarlo hacia nosotros. Por eso es que debemos aprovechar al máximo, iglesia, esta posesión tangible, una posesión adquirida por misericordia divina. Y entonces la manera de yo demostrarle a Dios que realmente para mí esto es una posesión valiosísima, tangible, debo demostrarle a Dios de manera práctica que la valoro. ¿Cómo voy a demostrarle a Dios que valoro esa posesión tangible? Pues absorbiendo cuanto más podamos de ella. Tratar de absorber lo más que yo pueda del mensaje que ella contiene. Entre más conozca su bendita palabra, entenderé más al ser que me envió ese libro, ¿verdad? Y así voy a enriquecer mi vida, voy a enriquecer mi familia y también voy a poder enriquecer la sociedad. Por eso, iglesia, yo quiero que usemos hoy los 5 dedos de nuestra mano. Vamos a trabajar esto de manera práctica. Haga así con su mano. Todos tienen 5 dedos, ¿cierto? Bueno, vamos a usar los 5 dedos de nuestra mano para generar recordación y vamos a mirar cuáles son las maneras para poder nosotros absorber progresivamente la palabra de Dios. ¿Listo? En primera instancia, y luego vamos a estar hablando rápidamente de cada una de ellas. Vamos a comenzar entonces con el dedo meñique, el dedo anular, el dedo corazón, el dedo índice y el dedo pulgar. Ya se aprendieron así los nombres de los dedos. Con el dedo meñique vamos a recordar el primer paso en este proceso progresivo, llamémoslo así, para absorber de una manera muy excelente la palabra del Señor. ¿Listo? Y se llama oír. Diga conmigo, oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Con el dedo anular vamos entonces a referenciar el siguiente paso en este proceso, que es leer. Ya llevamos 2. ¿Cuáles? Oír y leer. Con el tercero, ¿sí? El corazón o el medio, vamos a relacionarlo el siguiente paso, que sería estudiar. Ya llevamos 3. ¿Cuáles son? Oír, leer y estudiar. Con el dedo con el dedo índice, el cuarto dedo, vamos a relacionar el cuarto paso en este proceso, que sería memorizar. ¿Listo? Memorizar. Ya llevamos 4. ¿Cuáles son? Oír, leer, estudiar y memorizar. Y luego con el dedo pulgar vamos a relacionar el quinto paso en este proceso para absorber las verdades de la palabra. Y lo vamos a relacionar con meditar. ¿Listo? Meditar. ¿Cuáles son entonces? Oír, leer, estudiar, memorizar. Y para que todo este proceso tenga sentido y lo experimentemos en nuestra vida real, viene el último paso. Y vamos a hacer el puño, vamos a cerrar el puño así. Se llama aplicar. ¿Listo? Note que entonces la aplicación nos lleva ¿a qué? A unir los 5 pasos anteriores, ¿cierto? Vamos a aplicar. Entonces comencemos con el primero, que es el dedo meñique. ¿Cómo se llama? Oír. Es la manera más sencilla para recorrer este proceso de absorción de la Biblia en nuestra mente y corazón. Y ojo con esto, porque a veces, por ser como el más sencillo, tenemos la tendencia de pronto como a minimizarlo o a pensar que no es tan importante.
Yo doy testimonio en mi familia, y cuando hablo de mi familia estoy hablando de mi hogar paterno. La historia de nuestra familia comenzó en su relación con Dios, en su relación con el Evangelio, comenzó con un hombre que mientras estaba guadañando, ¿es que se llama? Mientras estaba haciendo sus labores en el campo, en una finca allá en Venezuela, escuchaba la Biblia a través de un programa conocido como Radio Transmundial, ¿sí? Y mientras estaba desarrollando todo ese trabajo a pleno sol del día, él tenía su radiecito, y mientras hacía todo eso escuchaba la palabra de Dios. Mire el efecto tan importante de oír. Es importante, iglesia. Escuchar a alguien leerla o escuchar a alguien explicar la palabra de Dios puede ser el punto de partida para este propósito. ¿Por qué es tan importante oír la palabra de Dios? Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. De ahí que siempre yo le digo a mis amados hermanos que debemos ser supremamente celosos con lo que oímos. Y máxime cuando tú tienes hambre espiritual, cuando empieza a despertarse en ti ese anhelo por conocer cosas de Dios. Yo el consejo que doy es: no sientas curiosidad por conocer cosas de Dios, más bien siente curiosidad por conocer a Dios, que eso es diferente. Cuando nosotros tenemos curiosidad solamente por conocer cosas de Dios, abrimos nuestra mente por ahí a todo, a cualquiera que hable de Dios o medio se vuela por ahí a Dios, ahí estamos colocando el oído. Pero cuando queremos conocer a Dios, centramos nuestro oído es realmente en la palabra de Dios, ¿sí? En la Sagrada Biblia. Hoy día contamos con herramientas muy prácticas, contamos con herramientas y aplicaciones muy llamativas para oír de diferentes maneras la palabra de Dios, incluyendo, por ejemplo, la Biblia dramatizada, ¿sí? A mi hijo le fascina. Ya él no se puede quedar dormido si no le colocamos la Biblia dramatizada, ¿sí? Y a él le fascina el libro de los Hechos. Y todas las noches, aunque avanza de pronto en algunos capítulos, él siempre vuelve a colocar el mismo. Y me he notado, hermanos, él no se ha dado cuenta, pero me he notado que hay momentos cuando él empieza a quedarse como dormido, que empieza, no sé si consciente o inconscientemente, a repetir lo que ya durante todas las noches ha oído, ¿sí? Eso es poderosísimo. Acostarse uno escuchando la palabra de Dios, o mientras va al trabajo, poner en audio la Biblia. Mientras está haciendo una fila, ponga en audio la Biblia. Cosas como esas, mis hermanos. Esto es algo poderosísimo. El Señor está buscando en estos tiempos hombres y mujeres que estén dispuestos ¿a qué? A oír la palabra de Dios, ¿sí? Dispongámonos a oír la palabra del Señor. Entonces, este es el primer paso, oír. El segundo, con el dedo anular, ya vimos con el dedo meñique, ahora con el dedo anular, leer. Este es un paso muy importante que debemos dar en este proceso de absorción. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con la disposición para convertirnos en lectores disciplinados de la Biblia. A eso es que tenemos que apuntarle, mis hermanos. Todo cristiano debería ser un lector disciplinado de las Escrituras. Amén. Todos deberíamos caracterizarnos por eso. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a leer la Biblia? Todos los días. Así tengamos trabajo, así tengamos cosas que hacer, tenemos que sacar tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Por qué este paso es tan importante? Porque debemos, hermanos, no conformarnos con ser solamente oyentes pasivos, sino empezar a ser lectores activos, ¿sí? Y de paso, iglesia, en estos días hemos estado estudiando con mi esposa unos documentales sobre los beneficios tan extraordinarios que produce la lectura en el cerebro. Eso es impactante. Y tenemos que fomentar la lectura, primeramente en nosotros mismos. Nuestros hijos tienen que vernos a nosotros muy a menudo leer buenos libros, pero sobre todo leer ¿qué? La Biblia. A veces nosotros queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero
Nosotros no mostramos ese ejemplo. Entonces tenemos que convertirnos en lectores disciplinados de la Biblia. Hay un beneficio extraordinario cuando leemos la Biblia, y es que alejamos el Alzheimer. Ahora tanto que está afectando esa enfermedad, ¿cierto? Y lo más que está asustando a los científicos y a los médicos es que entre más están pasando los años, los que están padeciendo de Alzheimer no son tanto las personas mayores, sino las personas adultas jóvenes, ¿sí? Adultas jóvenes. Y parte del causal de esto obedece a que se está levantando una generación que ya no lee. Es una generación que está supremamente dedicada a los videos, solamente a ver, ¿sí? Y yo le digo a mis hijos, hagan la experiencia y se van a dar cuenta. Quédense unos 10 minutos mirando videos y después una vez apaguen el celular o apaguen el computador y oblíguense y vayan a un sitio, cojan un libro y siéntense a leerlo a ver cuánto tiempo son capaces de durar leyendo. Y han hecho eso. Y al minuto, mis hermanos, al minuto se desesperan y no son capaces de seguir leyendo. Porque es generar un cambio supremamente abrupto, donde el cerebro está sobreexcitado y va como en lancha, disfrutando de dopamina. Resulta que para leer hay que poner a trabajar el cerebro para que empiece a crear imaginación. Tiene que haber mayor conexión neuronal. En cambio, con los videos lo que hay es desconexión neuronal. La lectura es supremamente importante. Por eso es que uno encuentra que en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, el versículo 19, el Señor le dio un mandato específico. Era para todo el pueblo, pero en este contexto, el mandato específico era para los futuros reyes que tendría la nación de Israel. Y mire lo que le dice el Señor desde Deuteronomio, donde todavía no habían reyes, lo que los reyes tendrían que hacer en el futuro. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Cuando uno lee un buen libro y cuando uno lee sobre todo la palabra del Señor, se siente inspirado, se siente motivado a poner en práctica lo que está leyendo. Yo digo esto por experiencia, mis hermanos. A mí me encanta la lectura, ¿sí? Yo me leo alrededor de 6 a 8 libros en el mes. Y me encanta leer y selecciono los temas de los libros. Los selecciono de acuerdo a las áreas en las que yo creo que necesito fortalecerme. Hago un paneo y digo, bueno, siento que en una área estoy como débil y entonces busco un buen libro que se convierta en un buen amigo, que se convierta en un buen consejero y me oriente en ese aspecto para empezar a trabajar. Y créanme, empiezo a leer y es como si estuviera hablando con una persona que genera una influencia muy positiva en mi vida. Y esa persona me reta, me desafía con su escrito. Y entonces anhelo ¿qué? Poner por obra eso que está allí escrito. ¿Cuánto más con la misma palabra del Señor? ¿Sí? Con la misma palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, yo creo que una manera práctica de avanzar en este noble propósito es acogernos al noble método de leer la Biblia en un año. Yo le garantizo que si usted empieza a desarrollar ese hábito, de pronto el primer año, el segundo año va a ser desafiante, pero si logra llegar al tercer año, wow, ya se convierte en parte de su vida, y de ahí hasta que Cristo venga, ¿sí? Hasta que Cristo venga. Y entonces todos los días usted ya crea esa necesidad porque es un buen hábito. Y usted siente que le hace falta algo. Hoy no he podido, a veces cuando no se puede leer la Biblia con mi esposa en el horario que tenemos asignado, nos hace falta, algo nos falta. Y si no se pudo en ese día, entonces al otro día nos tomamos la doble dosis, la de ayer y ahora la de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos empezar a desarrollar en nosotros ese hábito poderoso para beneficiarnos, para absorber más de la bendita palabra de Dios.
Ya llevamos varios años leyendo la palabra y es impactante que cada vez que leemos la Biblia encontramos cosas nuevas. Henry Halley, el que creó el famosísimo compendio manual de la Biblia, que comenzó con 19 páginas y ahora ya tiene más o menos como mil y algo de páginas. Y se han vendido más de 6 millones de copias originales, auténticas. Él se leyó la Biblia más de 100 veces. Más de 100 veces se leyó la Biblia. Y él siempre dijo, cada vez que leo la Biblia es como si nunca antes la hubiera leído. Empiezo a leer cosas nuevas, encuentro muchas cosas hermosas. Es una fuente inagotable de sabiduría. Y se aprendió libros enteros de la Biblia. El atractivo de él cuando era invitado como conferenciante a diferentes partes del mundo, el atractivo de él era que él siempre, al final de todos esos seminarios que dictaba, dejaba un tiempo exclusivamente para recitar de memoria libros enteros de la Biblia. Libros enteros de la Biblia. Eso es algo maravilloso. Leer la palabra del Señor. Mire, otra manera muy interesante para poder poner en obra esta disciplina es proponerte leer libros enteros de la Biblia de pasada. Haga ese ejercicio. Esta semana me voy a proponer leer el libro de Esther. Y busca la manera de crear un espacio en el que usted sea capaz de leerlo, sobre todo así, de corrido. En un momento donde usted diga, voy a sacar una hora y trate de leer en esa hora. Yo le aseguro que en esa hora es capaz de leerse el libro de Esther. ¿Cuál va a ser el beneficio de leer, por ejemplo, libros enteros de la Biblia así de pasada? Esto lo usamos muchísimo los que estudiamos la palabra, los que, por ejemplo, hacemos sermones, ¿sí? Cuando queremos tener claridad de la temática general de un libro de la Biblia, entonces decidimos leer de pasada un libro, una carta, ¿sí? Un segmento amplio. Y entonces empezamos a adquirir una perspectiva nunca antes vista de ese tema general. Porque cuando leemos así, panorámicamente, sale a la luz de una manera fácil el tema más importante de ese libro. Y ya sobre ese tema uno amarra cualquier versículo de ese libro, lo amarra con el tema general, y eso garantiza una sana hermenéutica, una sana aplicación, interpretación y aplicación del texto. Porque entonces no saco el texto de su contexto y no lo convierto en un pretexto, sino que saco ese texto y lo amarro con todo el tema general, y mi aplicación va a estar enfocada de acuerdo a lo que verdaderamente el texto me está diciendo. Por eso ser lectores disciplinados de la Biblia nos va a convertir en personas enriquecidas espiritual y mentalmente. Amén. ¿Cuántos quieren ser lectores disciplinados de la palabra del Señor? Muy bien. Ya llevamos 2 deditos, ¿cierto? Meñique, ¿cómo se llama? Anular. Ahora nos vamos con el corazón o el dedo medio, ¿cierto? Se llama estudiar. Estudiar. Yo aquí en varias ocasiones he dicho que la diferencia entre leer y estudiar la Biblia radica precisamente en una hoja de papel y un lápiz. Esa es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia. Porque cuando usted lee, busca un cafecito, busca una buena sillita y empiezas a leer, ¿cierto? Y es delicioso, es rico leer la palabra del Señor así. Pero cuando ya dices, no, yo quiero estudiar la Biblia, entonces, bueno, puedes tener ahí su cafecito o su té, lo que quiera, pero también buscas una agenda y tienes un lápiz. ¿Por qué? Porque la idea no es avanzar en una gran cantidad de capítulos leyéndolos, sino más bien empezar a sumergirte en un texto específico y empezar a escarbar en lo más que puedas en ese texto para encontrar gemas, para encontrar riqueza, para encontrar oro puro en la palabra del Señor. Ahora, note que no es casualidad que esté representado este tercer paso en el dedo medio, ¿cierto? En el dedo corazón. Esto está obviamente indicando la centralidad de este proceso para lograr una verdadera absorción de la Biblia en nuestro corazón.
O sea, pregunto, ¿es importante estudiar la Biblia? No, no me convencieron. ¿Es importante estudiar la Biblia? Entonces, no solamente tenemos que convertirnos en oidores de la Biblia, lectores de la Biblia, sino en estudiosos de la Biblia. Todos deberíamos ser teólogos, hermanos. Todos deberíamos ser teólogos de la palabra del Señor. Todos deberíamos pedirle al Señor que nos capacite para tener esa disposición, porque a veces eso es lo que falta, disposición. Esa disposición, ¿para qué? Para acercarnos al texto de manera inquiritoria, es decir, inquirir, escudriñar, para no comer entero. Todos deberíamos hacer eso, mis amados hermanos. Estudiar nos va a obligar a ser más observadores del texto. Porque hoy hay tanto conocimiento de la palabra del Señor. De verdad que yo valoro las Biblias de estudio. Algunas son mejores que otras sí hay que tener cuidado, pero hermanos, valoro esas Biblias de estudio porque es el producto de hombres y mujeres que durante décadas de estudio, de investigación, colocan allí comentarios, colocan allí datos, que simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es ¿qué? Leerlos y referenciarlos y mirar. Oh, mira, no había entendido este versículo desde esta perspectiva que este autor o este escritor lo está manejando. Interesante, enriquece mi perspectiva. Pero tú también puedes tener tu propia perspectiva frente a ese texto y lo cotejas, y entonces ese cotejo trae un enriquecimiento, porque entonces te das la oportunidad de prestar atención a diferentes elementos cuando estudias la Biblia, como por ejemplo personajes importantes, lugares clave, construcciones gramaticales, palabras relevantes, palabras clave, etcétera, etcétera. Y todo eso, cuando se desarrolla en un contexto de intencionalmente estudiar el texto bíblico, genera un enriquecimiento maravilloso, ¿sí? Todo lo anterior al escribirlo, Dios lo usa para que nosotros podamos ver aquellas cosas que de pronto no las veríamos a simple vista, sino que salen a la luz, o Dios nos las entrega cuando nos disponemos a pasar tiempo estudiando las Escrituras. ¿Qué dice Jeremías 15:16? Me encanta este versículo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos quieren hallar las palabras de Dios para su corazón? ¿Cuántos han tenido la experiencia de que usted se acerca verdaderamente con la intención de estudiar un pasaje de la palabra y empieza a encontrar cosas que nunca antes había visto y edifican poderosamente su vida? Y de pronto pasan algunos días, algunas semanas o hasta algunos meses, y de pronto usted empieza a leer un libro de estudio cristiano, y justamente usted empieza a leer que en ese versículo que estuvo escudriñando, esta persona habló algo idéntico a lo que usted recibió de parte de Dios. Y usted dice, wow, o sea, realmente Dios me habló, como también le pudo hablar a otra persona. Y eso ocurre, y eso llena de fortaleza. Esas son las verdades que marcan, esas son las verdades que verdaderamente lo mantienen a uno firme cuando vienen los tiempos de dificultad, cuando vienen los tiempos de prueba. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque mi nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mis amados padres de familia, si usted todavía tiene hijos pequeños o hijos adolescentes, busque la manera de que sus hijos puedan accesar a estudios bíblicos. Hoy hay una gran cantidad de opciones de buenos estudios a través de la red. Eso sí, verifique que sean estudios de sana doctrina y motive a su hijo a lograr captar esa atención de querer escudriñar las Santas Escrituras, que el acercarse a la Biblia no sea una carga.
Pídale al Señor estrategias, pídale al Señor dinámicas que hagan que su hijo, su hija se sienta motivada a estudiar la palabra del Señor. ¿Sabe cómo mi papá en su época me motivó a estudiar la Biblia? Él fue el primero que me dijo: oye hijo, mira, si se da cuenta que al final de cada programa en Radio Transmundial dan la dirección, y que si usted escribe a esa dirección, a vuelta de correo le envían un librito o le envían un estudio por correspondencia. ¿Y qué es eso, papi?, le decía yo. Y él me explicó. Y hermanos, desde mis 7 años, mi primer curso por correspondencia lo hice a los 7 años. Estaba estrenándome en lo que era leer y escribir, porque yo no fui a prejardín, a jardín, a nada de eso. Yo fui directamente a primero primaria, ¿sí? Y en primero primaria ya conocí algunas letras, porque mi papá y mi mamá me permitían o me sacaban las cajas especialmente de los medicamentos que vendían ahí en la tienda, y cuando se desocupaban me decía: mire, tome esta caja y haga las mismas letras que están ahí, transcríbalas. Y así fue como empecé, antes de ingresar a primero. Cuando fui a primero ya tenía ese conocimiento y empecé a corroborar. Y aprendí a leer rápido, ¿sí? Y me fascinaba la lectura. 7 añitos, segundo primaria, ya estaba haciendo mi primer curso por correspondencia. Y yo puedo mostrarles a ustedes, mis hermanos, yo tengo en mi biblioteca, tengo todos los libritos, los folletos, desde el primero que recibí por correspondencia, de Antillas Holandesas, de aquí mismo en Cali, de Estados Unidos, ¿sí?, de Bonaire, estudios que me llegaban. Eso era para mí lo más maravilloso. Eso sí se demoraba, cada curso llegaba cada 6 meses. Y eran meses largos. Pero cuando llegaba ese paquetico de color amarillo, eso para mí era una fiesta, ¿sí? Porque sentía que había llegado algo que anhelaba, estudiar más de la palabra del Señor. ¿Y quién propició eso? Los papás. A veces queremos que nuestros hijos amen la palabra de Dios, pero en la casa no se ve que los papás demos ejemplo, ¿sí? Queremos que lean, pero ni siquiera tenemos una biblioteca, por lo menos una mini biblioteca en la casa. Los libros no se ven, y si hay libros están por allá bien arrumados, por ahí bien escondidos, cuando deberían estar en la sala de la casa, visibles, de fácil acceso, para que ellos se sientan motivados a leer. Esto es muy importante, iglesia, estudiar la palabra del Señor. En cuarto lugar, el dedo índice, que es el que ¿qué? El que indica, nos lleva a ¿qué? A memorizar, ¿sí? Memorizar las Santas Escrituras. Yo tengo un ejemplo, y disculpen que hable tanto de mi experiencia, pero ¿de qué más hablo, hermanos? Pero tengo un ejemplo de mi papá. Mi papá fue una persona muy dada a memorizar pasajes de las Escrituras, ¿sí? Mi papá se sabía salmos enteros, proverbios enteros, se sabía segmentos de evangelios, segmentos de cartas paulinas, ¿sí? Se sabía. Y yo recuerdo que a veces, sin estar programado ni nada, él utilizaba momentos muy específicos, nada programados, sino muy espontáneos, y cuando yo escuchaba era que los estaba recitando en voz alta, y los decía con ese fervor y los decía con ese gozo. Y eso impactó mi corazón, ¿sí? Impactó mi corazón. Y eso se siembra. Yo me sé varios pasajes de la palabra, ¿sí? Y estamos trabajando con mi esposa en ese propósito con nuestros hijos. Que se aprendan parte de la palabra del Señor. Que se memoricen la palabra del Señor, mis hermanos. En estos días me da alegría porque hasta en el colegio utilizan esa estrategia. Una de las profesoras del colegio fue enviada a uno de los colegios más sobresalientes de los colegios adventistas en Colombia, fue a Medellín a recibir algunas capacitaciones en cuanto a las técnicas para memorización y todo eso, y llegó súper contenta la profe a implantar algunos métodos, y un método que estableció es que si se aprenden, escúchame esto, si se aprenden, por ejemplo, este segmento bíblico, entonces les cambio la nota más bajita por una buena nota. Si me memorizan, y Samuel David, hermanos, para la gloria del Señor, fue el único
Él quedó anonadado cuando la misma profesora dijo, bueno, ¿quiénes van entonces a recitar? Nadie. El único que levantó la mano fue Samuel. Y presentó el segmento, lo dijo, y lo dijo muy bien. Y la profesora hizo una anotación para cuando llegue el momento de hacer el arqueo de las notas, le hace el cambio, ¿sí? Pero eso también lo hacemos en casa. Buscamos estrategias ¿para qué? Para memorizar la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que volver a recuperar esos hábitos. Uno puede decir, pero pastor, es porque usted es pastor y usted tiene todo el tiempo del mundo para eso, ¿no, hermanos? Si quiere, hagamos un reality de un día, juegue a un día a ser pastor, pero teniendo esposa e hijos, ¿sí? Y teniendo también responsabilidades económicas y teniendo una vida normal. Y aparte de eso tiene una congregación, ¿sí? Y se va a dar cuenta que es todo un reto. Pero que a pesar de eso, hay que, como todos los demás, hay que organizarnos para sacar tiempo para lo que creemos que es importante. El asunto es ese. El asunto es, ¿realmente le damos importancia a la Biblia en nuestra cultura de vida familiar? Ese es el problema. Que pueden pasar semanas, meses enteros y la palabra de Dios se vuelve intangible, siendo un libro tangible, ¿sí? Siendo un libro tangible. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto tiempo malgastamos mientras hacemos filas en los bancos o en la clínica o en cualquier otro lugar mientras pagamos los recibos de servicios? Yo hago ese juego. Yo tengo que hacer filas en los bancos, tengo que hacer pagos de recibos y todo eso, y aprovecho esas filas para dos cosas. Siempre me llevo un libro, un buen libro, ¿sí? Yo les digo que yo leo entre 6 a 8 libros en el mes. Y siempre aprovecho para estar leyendo. Segundo, hago un paneo, a ver, ¿cuántos de toda esa fila tan larga están leyendo? No, todos están es así. De verdad que estamos involucionando. Vamos a terminar como los chimpancés. En cambio, cuando uno está leyendo en una fila, en lugar de uno hacer así, uno más bien hace así, ¿sí? Se vuelve erguido. Iglesia, no desaprovechemos los tiempos, las oportunidades. Busquemos cualquier momentico para estar leyendo y memorizando, leyendo y memorizando. Esos escenarios son propicios para estimular nuestra mente a memorizar versículos de la Biblia. Antes de ir a dormir es un momento muy, muy, muy clave en el que especialmente el cerebro de los niños puede captar información. Otro momento clave, tan pronto se levantan. Y eso me lo corroboró la profesora que les comento. Haga que su hijo, antes de ir a dormir, se aprenda de un versículo. Y al otro día, tan pronto se levante, antes aún de levantarse de la cama, de colocar los pies en el piso, que repita. Y es impactante, ¿sí? Cómo realmente se memorizan los versículos. Antes de ir a dormir, es una muy buena opción. Pero también mientras sales a hacer caminatas, mientras trotas, mientras haces ejercicio, podemos entonces también adecuar nuestra mente para este noble propósito. ¿Cuántos conocen? Y tengo que decir el nombre, estamos grabando, pero quiero decir el nombre porque es un testimonio. ¿Cuántos conocen al pastor Eduardo Cañas? De la iglesia Manantial de Vida. Ese varón de Dios se sabe capítulos enteros de la Biblia. ¿Sabe cuál es el método que él utiliza? Mientras él está trotando, mientras él está haciendo ejercicio todas las mañanas, está memorizando pasajes de la Escritura. Se sabe todo el Sermón del Monte, capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 1. Todo el Sermón del Monte. ¡Qué maravilla! Hermanos amados, esto es algo que nosotros debemos valorar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros memorizamos la palabra de Dios, ella va a estar lista allí para cuando la necesitemos. Si tenemos depósito de palabra, cuando enfrentemos un problema, una adversidad, una angustia, una enfermedad, lo que sea, el Espíritu de Dios va a echar mano de ese depósito de palabra para que nosotros nos mantengamos firmes. Pero si no hay depósito de palabra, viene una adversidad, se presenta un problema
Y el enemigo dice, bueno, como este no tiene nada de Dios, voy a llenarlo de miedo, de temor, voy a llenarlo de angustia, de pánico, y lo acabo. Entonces tenemos que llenar nuestra mente con la palabra del Señor. Quien memoriza la Biblia no solo enriquece su mente, no solamente enriquece su corazón, sino también su lenguaje. Cuando uno memoriza la palabra del Señor, ¿sabe también qué pasa? Uno libra su corazón de cosas malas, porque es del corazón que salen ¿qué? Las cosas malas, ¿cierto? Entonces hay que hacer que nuestro corazón sea un buen tesoro. ¿Se acuerda lo que dice la palabra? El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. ¿Qué va a determinar si mi corazón es un buen o un mal tesoro? Lo que yo deposito en él, lo que yo atesoro en él. Entonces el mayor tesoro y que hace que mi corazón sea bueno es memorizar la bendita palabra del Señor. Cuando memorizo la Biblia, entonces guardo mi corazón y mi mente de habladurías tontas. Hasta teniendo la palabra del Señor soy capaz de decir, esto no necesito ni decirlo, esto es una tontería, esto es un chisme, a esto no debo darle valor, porque la palabra del Señor me da a entender que eso no es necesario. Me guarda de decisiones imprudentes y, cómo no, hasta me guarda de consejos mal enfocados. Bien dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra del Señor abunda en nuestro corazón, estoy pasando por un momento de dificultad, ¿y saben qué sucede? Yo empiezo a cantar alabanzas al Señor, porque eso es lo que tengo en este tesoro. Entonces ¿cuándo es que yo tengo que ir a buscar la plata que tengo allá guardada? Cuando la necesito, ¿cierto? Entonces lo mismo. ¿Cuándo es que tengo que ir al buen tesoro para poder echar mano de esas buenas cosas? Cuando estoy pasando por dificultades, por problemas, por situaciones adversas. Entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta que, como tengo suficiente depósito, alabo a Dios y bendigo a Dios en medio de la prueba. Alabo a Dios y bendigo a Dios en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad. Y entonces lo que está a mi alrededor no me conmueve, porque estoy basado en lo que Dios dice en su palabra. Y por último está el dedo pulgar. ¿Cuál sería? Meditar. Meditar. Esto sí que es importante, iglesia. Mire, en un mundo cada vez más saturado de activismo y también más saturado de consumismo, parece muy desafiante la práctica de la meditación bíblica. Esto parece cada vez más raro y extraño. ¿Meditación bíblica? No, hoy lo que está de moda es la meditación, ¿cierto? Trascendental. La diferencia entre meditación trascendental o la meditación orientalista y la meditación bíblica es que la meditación trascendental te obliga a dejar tu mente en blanco. En cambio, la meditación bíblica te obliga a que llenes tu mente de las verdades de Dios. Amén. Dejar la mente en blanco es abrir puertas para que el espíritu inmundo de engaño haga daño. Mantener tu mente llena de la palabra de Dios te fortalece y te renueva en el hombre interior y te prepara para hacerle frente al día malo. Y una vez acabado todo, te mantienes firme. Así que necesitamos recuperar el diseño de una espiritualidad contemplativa de la presencia de Dios. Diga conmigo, espiritualidad contemplativa. ¿Saben qué es eso? La espiritualidad contemplativa en la historia de la iglesia cumplió su función. Dentro del campo cristiano evangélico se vio en algún momento, se ha visto como de pronto con recelo, ¿sí? Porque está relacionado con la iglesia católica, está relacionado con los monasterios y todo eso. Pero el principio monástico fue muy válido y sigue siendo válido, mis hermanos. Mire cómo Dios vigiló y siempre ha vigilado su libro,
tangible para nosotros, cuidándolo y preservándolo. Hubo un momento tan terrible en la historia de la iglesia que el libro sagrado fue terriblemente perseguido y se levantaron emperadores, reyes, sociedades enteras que querían raer de la faz de la tierra el sagrado libro, la Biblia. Y Dios empieza, en medio de toda esa persecución tan terrible, empieza a colocar en corazones específicos de hombres un asco frente a la corrupción que se estaba presentando en la misma iglesia. Y no fueron capaces de soportar continuar compartiendo vida con esa clase de personas que decían que eran cristianas o creyentes, pero su estilo de vida era contrario, no era concordante. Y entonces ellos dicen: yo necesito irme, alejarme de todo este mundo pecaminoso. Y empezaron a mirar los desiertos, y empezaron a mirar los montes casi inaccesibles, y empezaron a mirar las cuevas, y allá fueron a parar, a esos lugares bien lejanos, y empezaron a desarrollar una vida ascética. ¿Y sabe qué se llevaron? Ejemplares de la Biblia. Y estando en esos lugares, como tenían tiempo, era para contemplar a Dios. Y la única manera de contemplar a Dios es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Dios mismo empezó a darles la facultad de poder hacer copias, de hacer transcripciones, manuscritos de la palabra del Señor. Y hoy día, mis amados hermanos, nosotros podemos seguir contando con ejemplares de la Biblia tangible. Es gracias a esas personas que desarrollaron en su momento una espiritualidad contemplativa, ¿sí? ¿Dónde se empezaron a encontrar después, a través de los descubrimientos arqueológicos, de los hallazgos arqueológicos? ¿Dónde se empezaron a encontrar ejemplares hasta completos de toda la Biblia? En los monasterios. En los monasterios. Ahora, estoy diciendo esto, mis hermanos, porque realmente nosotros debemos volver a rescatar el principio de aprender a contemplar la presencia de Dios. Y la manera para verdaderamente contemplar y ver la hermosura del ser de Dios es a través de su bendita palabra. No me estoy refiriendo a algo místico de cerrar los ojos y empezar a activar los chakras y todo ese cuento. Nueva era. O de pronto hoy está el método de trabarse, ¿no? Para poder tener una experiencia sobrenatural. ¿Quién dijo? No. El único camino para poder tener una verdadera contemplación del ser de Dios, y esa contemplación nos edifique y nos lleve a anhelar cada día ser como Él, es a través de la Biblia, de la palabra del Señor. Por eso dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su contemplación. Medita de día y de noche en esa ley. Y entonces vienen los resultados. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que oblígate a pasar periódicamente tiempo con Dios, lejos de las distracciones, lejos de las preocupaciones. Saca tiempos específicos, saca tiempos donde tú digas: bueno, sí, tengo mucho por hacer, pero es que hace mucho que no hago lo más importante: afilar el hacha. Afilar el hacha. Esto hay que hacerlo de tiempo en tiempo. Esto yo se lo agradezco al pastor Lorenzo. El pastor Lorenzo, de tiempo en tiempo, en medio de tantas ocupaciones ministeriales que él tenía, y también tenía una esposa y tenía sus hijos, sacaba tiempos, semanas enteras, para dedicarse a buscar el rostro del Señor, ¿sí? Y eso marcó mi corazón. Ahora, ¿eso lo pueden hacer solo los pastores? Esto está abierto para todos, mis hermanos. Estoy pasando por luchas, por batallas, mejor dicho, ya tiro la toalla con mi matrimonio, con mis hijos. Es un llamado que el Señor te está haciendo a la contemplación. No a estresarse, no a angustiarse, no a mirar a ver usted mismo qué estrategia se inventa para ver si esto se soluciona. No, todo lo contrario. Es la invitación para que usted diga: voy a hacer un pare. Voy a hacer un pare. Y voy a contemplar la majestad y la gloria del Señor.
Y le garantizo, mi hermano, mi hermana, le garantizo que Dios va a responder. Dios va a mostrarte. Use ese tiempo para reflexionar en las Escrituras. No estoy hablando de estudiar. Ahí es diferente estudiar a meditar. Porque la meditación tiene que ver con conectar el corazón con Dios a través de la Biblia y hablarle a Dios a través de la oración. ¿Sí? Eso es meditación. Por eso las dos cosas tienen que estar ahí. Usas la Biblia para que Dios te hable, ¿sí? Te confronte, te diga, te muestre ese espejo y te puedas ver frente a ese espejo y notes en qué estás fallando. Y luego entonces, una vez confrontado con el espejo de la palabra, puedas entonces ir en oración. Y tu oración estará basada con respecto a lo que Dios te dijo. Tu oración no será el fruto de tus emociones o de pronto de tu capacidad de verbalizar, sino de lo que Dios te ha confrontado. Salmo 19, versículo 14 dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Mi roca y mi redentor. Entonces, hermanos, para concluir, las 5 maneras anteriores del proceso de absorción de las Escrituras en nuestro corazón, ¿cuáles son? Oír, leer, estudiar, memorizar. Otra vez, oír, leer, estudiar, memorizar. Estas 5 maneras para absorber más de la palabra de Dios en nuestra vida deben desembocar en el paso final y en el más importante de todos, que es la aplicación personal. ¿Sí? La aplicación personal. Y note entonces que, mira, cierro mi mano y terminan unidos los 5 o las 5 maneras. ¿Y esto qué genera? Fuerza. Esto genera poder. ¿Quieres experimentar el poder de la palabra de Dios en tu vida? Aplica estas maneras, aplícalas. Lo que Dios te hable, lo que Dios te diga, aplícalo en tu vida. Porque es permitir el poder de la palabra de Dios darle forma a nuestro carácter, darle forma a nuestra voluntad. Es permitir que la paciencia, que la bondad, que la santidad, que la sabiduría y el entendimiento de Dios se empiecen a reflejar en nuestro obrar, en nuestra vida. Todo lo que nosotros logremos extraer de la palabra de Dios es para aplicarlo. Si no lo aplicamos, estamos perdiendo el tiempo. Porque la palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios no es para discutirla. La palabra de Dios es para vivirla. Cuando nos disponemos a ser hacedores de la palabra, es decir, cuando nos disponemos a aplicarla en toda su expresión en cada una de las áreas de nuestro ser, adquirimos una perspectiva fresca. Y escúchame esto, adquirimos una perspectiva tranquila de la vida. Se lo digo por experiencia. Entre más me sumerjo en la riqueza de este libro tangible, hermanos amados, más me doy cuenta que puedo aprender a vivir tranquilo en esta vida. Es que ni la muerte me puede robar la paz, porque ya está asegurado mi futuro eterno. Y la muerte se convierte solamente en ¿qué? Un paso que nos guste o no nos guste, a todos nos tocará enfrentar, ¿sí? De que viene, viene. Y Dios es el que decide cuándo. Entonces, hermanos, qué lindo poder nosotros convertirnos en aplicadores de la palabra del Señor. Lo más hermoso de este proceso de aplicar la Biblia no es solamente tener el gozo de la vida, el sentirse tranquilo, el sentirse seguro, sino que desde la temporalidad usted aprende a disfrutar la eternidad. Usted no necesita esperar hasta que muera para ir a disfrutar de la eternidad. La eternidad se empieza a ver y a disfrutar desde aquí. ¿Cuántos lo sabían? Porque el mensaje que contiene este libro es eterno. Un día, estos cielos y esta tierra que podemos ver con nuestros ojos naturales van a pasar, pero la palabra de Dios
La palabra del Señor permanece para siempre. Entonces basamos nuestra existencia en un fundamento inconmovible. Y cuando nos paramos en ese fundamento inconmovible, puede que todo alrededor se esté derrumbando, pero tengo la certeza de que yo permaneceré firme, porque dependo de la roca inconmovible. Entonces, hermanos, caminemos con Dios, vivamos conformados a lo que Él piensa, y entonces estaremos verdaderamente haciendo de este libro nuestra posesión más tangible. Nuevamente levante su Biblia y diga: esta Biblia es mi posesión más tangible. Empiece a disfrutarla, hermano. Empiece a valorarla, pero sobre todo empiece a aplicarla. Gracias te damos, mi amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos inspirados y a través de ella, Señor, somos retados también. Estamos apostándole, Señor, a esa meta de un crecimiento integral. Pero no puede haber crecimiento integral en nuestra vida a menos que decidamos valorar este regalo hermoso que tú nos has dejado, tu palabra. Señor, que lo que hoy nos has hablado sirva para que empecemos a tomar decisiones concretas. Salgamos de este lugar pensando: ¿qué estrategias puedo empezar a activar en mi vida real, en mi vida cotidiana, para incorporar más a menudo mi contacto, mi relación con la Sagrada Biblia? Necesito ser un cristiano que verdaderamente valore las Escrituras. Necesito ser un cristiano auténtico, que le da centralidad en mi vida a las Sagradas Escrituras. Por tanto, mi Señor, te quiero pedir que hoy, con lo que nos has hablado, generes inquietudes muy directas, muy específicas, para que no quedemos tranquilos hasta que pongamos por obra lo que hoy nos has hablado. Necesitamos oír tu palabra, leer tu palabra, necesitamos estudiar tu palabra, memorizarla y meditarla. Pero ante todo, Señor, todo lo que recibamos como riqueza de estas maneras para absorber tu palabra, necesitamos aplicarla. Queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Gracias, porque sé que tu palabra no vuelve vacía. Y bendigo a tu pueblo, Señor, y bendigo a mis hermanos que también se han conectado en esta oportunidad. Y creo, Señor, que a través de esta enseñanza vamos a recibir, oh Dios, una inspiración. Vamos a recibir, Señor, también un reto en nuestro espíritu para poder llegar a nuestra casa y empezar a darle a la Biblia, la palabra de Dios, el lugar que merece, tanto física como también en nuestro corazón. Señor amado, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia con esta palabra, y sé que ella no volverá vacía, que corra y sea glorificada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.